bastante alentadora, especialmente para nosotros que trabajamos en Cristo Jesús, en su iglesia. Y tenemos ahí entonces la clase número 8 del volumen 8 de nuestros expositores. Y vamos todos a repetir ese tema que está allí. La colaboración de todos es imprescindible en la obra. Ahora una vez más, fuerte. La colaboración de todos es imprescindible en la obra. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Nadie puede vivir por sí mismo en este planeta. Este planeta, mi hermano, ha sido hecho para una humanidad, para que esté junta. Y hay núcleos especiales para que se lleven a cabo los trabajos, los proyectos, y uno de esos núcleos es la familia. Si la familia no está muy bien integrada, muy bien formada, entonces las sociedades tampoco lo son. Y si las sociedades no están bien formadas, muy bien establecidas en todo aspecto moral, espiritual, económico, etcétera, también lo va a ser la ciudad. Y así va en cadena. Si las ciudades no están bien, también el Estado. Y si no es el Estado, si el Estado no está bien, entonces la nación. Y así se va, ¿verdad? Y si la nación no está bien, el mundo entero. Entonces todo esto, hermano, nos da a entender a nosotros que esta es la razón por la cual Dios nos ha dado inteligencia. Nos ha dado mente, cosa que no tienen los animales, cosa que no tienen los otros seres vivos. Para que nosotros podamos disponer una forma de vida muy especial dentro de los parámetros establecidos que se imponen a través de la ley de Dios, a través de las leyes del Estado, a través de lo que es en sí la forma de trabajo en la iglesia, lo eclesiástico. Entonces nos formamos y nos ayudamos unos a otros, porque por eso es que en el hebreo la palabra amigo se pronuncia mano dos veces. Yad, yad. ¿Se da cuenta? Aunque en el hebreo moderno también tienen otras expresiones. Pero la palabra yad, yad quiere decir amigo. ¿Por qué amigo? ¿Qué entiende usted con esa palabra? Yad, yad. Es una palabra compuesta. Mano, mano. Amigo. Porque eso es lo que hace el amigo, ¿verdad que sí? Ahora, no es solamente uno que es el amigo, los dos. Porque cuando usted le da la mano a alguien, es porque aquella persona también le está dando la mano a usted. Hay un mutuo acuerdo de cooperación, de trabajo. Entonces, en la lección de hoy, vamos a tener este pasaje bíblico en Hechos capítulo 11, y este capítulo 11 de Hechos, hermanos, nos recalca a nosotros la puerta que se abre a los gentiles. Yo les he venido diciendo a ustedes que la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, no admitían personas que no fuesen judías, que no fuesen israelitas, que no fuesen prosélitos. Todos tenían que ser parte de Israel, parte de Judá. Tenían que haber sido nacionalizados para ser miembros de la iglesia de Jerusalén. No admitían a nadie. Si esa iglesia existiera o si nosotros hubiéramos existido en ese tiempo, no aceptaría a nadie de nosotros que no fuésemos
judíos. Qué tremendo. Cristo había dicho que este evangelio se predicara en todo el mundo. Pero ellos tenían su razón. Ellos estaban esperando al Mesías. Y el Mesías, hermano, venía solamente para ellos. Pedro estaba predicando el Mesías. Muchos no lo recibieron como el Mesías. Cristo se regresa al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos los hombres, dice la Biblia. Por lo tanto, cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, sucedió algo. Algo que los miembros de la iglesia de Jerusalén nunca se imaginaban. Todos estos judíos pensaban que solamente ellos podían recibir el Espíritu Santo. Y que eran ellos los salvados. Que eran ellos los que Dios había escogido. Los demás no. Los demás no eran candidatos para recibir el Espíritu Santo. Pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él se da cuenta de algo, que él empieza a predicar, empieza a hablar la palabra. Y mientras está hablando la palabra, el Espíritu Santo cae sobre aquellos que no son judíos, sobre aquellos que no son israelitas, sobre aquellos que no son prosélitos. La mayoría eran romanos, porque eran siervos de Cornelio. Cornelio era un centurión, estaba sirviendo a su gobierno romano, tenía a su cargo 100 soldados. Y cuando cae el Espíritu Santo, el apóstol Pedro no tiene otra cosa más que hacer lo que el Señor le manda. Porque en su primer mensaje en el día de Pentecostés, él les dice a los judíos que si quieren recibir el Espíritu Santo se tienen que bautizar primero. Se tienen que arrepentir y bautizarse en las aguas para que reciban el Espíritu Santo. Y ellos lo hicieron. 3,000 personas fueron bautizadas sin contar las mujeres. Por supuesto, en el segundo mensaje fueron 5,000, sin contar las mujeres. Pero en la casa de Cornelio, él se da cuenta que el Espíritu Santo cae sin que ellos se hayan bautizado primero. Y dice Pedro, ¿y ahora qué? Si ya Dios los bautizó con el Espíritu Santo, entonces vamos a bautizarlos en las aguas. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a bautizarlos. Y los bautizó. Entonces, cuando los demás apóstoles, cuando los cristianos de Judá se dieron cuenta de que Pedro había ido a la casa de Cornelio y que había entrado a la casa de un gentil, porque no se le era permitido a los judíos entrar a la casa de un gentil, de alguien que no fuera judío. Ellos lo llamaron, se enojaron contra él y le dijeron, Pedro, ¿por qué fuiste tú a meterte a la casa de un gentil? Tú sabes que a nosotros no se nos ha permitido entrar en la casa de gentiles. Y Pedro tuvo que decirles a ellos, testificarles lo que pasó, que esto no fue asunto de él, fue asunto de que Dios ya lo tenía programado, porque también los gentiles tenían que recibir el Espíritu Santo debido a la promesa que Dios le dio a Abraham, que le dijo, en tu simiente, en Cristo, que es la simiente, bendeciré todas las familias de la tierra. Y esta bendición, dice Pablo, que consiste en que todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús
iban a ser recipientes del Espíritu Santo. Y esto es lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Todo aquel que cree en Dios, todo aquel que recibe a Jesucristo, que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que reconoce que el que murió en la cruz del Calvario con su sangre nos limpia de todo pecado y nos santificamos para Dios, apartándonos de un mundo que practica cosas que no son de agrado a Dios. Entonces nosotros venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y esto consiste, hermano, en que el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. ¿Se da cuenta? Se conecta con nuestro espíritu. Y cuando el espíritu nuestro está conectado al Espíritu Santo, ya las puertas para recibir cosas del cielo están abiertas. Y nuestro espíritu ya está en comunión y en comunicación con Dios, que antes no lo tenía. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos ha resucitado en Cristo Jesús, dando a entender, no teníamos sensibilidad, ofendíamos a Dios y no nos importaba. No había lágrimas de arrepentimiento, no había nada de esto. Al contrario, queríamos hacerlo aún más todavía porque había placer. Pero ahora cuando nuestro espíritu está conectado con Dios, ¿qué sucede? Que somos sensibles. Cualquier error, cualquier cosa que hacemos, que sabemos que no le agrada a Dios, inmediatamente nos compunge. Inmediatamente nos hace sentir que hemos pecado. Y vamos de rodillas ante Dios a pedirle perdón para no volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Por eso la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de mente, cambio de pensamiento. Y en sí el arrepentimiento bíblico tiene tres significados, por decirlo así. Es un cambio de mente, por decir de pensamiento. Es un cambio de sentimiento y es un cambio de propósito. Cambio de pensamiento, cambio de sentimiento y cambio de propósito. Pensemos nosotros en el hijo pródigo, que dice la Biblia que cuando estaba cuidando los cerdos, volvió en sí. ¿Se da cuenta? Volvió en sí. Y dijo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Si aquí hay cerdos y en la casa de mi padre hay mucha abundancia. Yo iré. ¿Verdad? Entonces es un cambio de sentimiento. Él también tuvo un cambio de sentimiento, porque dijo, yo iré y le diré al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero también pensemos en aquel publicano que estaba al lado del fariseo, que el fariseo decía, mira Dios mío, yo pago los diezmos, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto, yo hago lo otro, y digo, yo no soy como este que está acá, este publicano. El fariseo se estaba jactando, él pensaba que por sus obras Dios lo iba a aceptar. Estaba haciendo buenas obras, pero estaba despreciando a aquel que tenía que amar. Dice 1 Corintios capítulo 13, ¿de qué sirve que nosotros hablemos lenguas humanas o angélicas y aún demos nuestro cuerpo para ser quemado y tengamos muchos dones, y si no tenemos amor, nada somos? Es por demás, nada somos. Qué tremendo esto. Y estaba el publicano a su lado, y el publicano
A él no le importaba lo que el fariseo estaba diciendo. Él sabía que había ofendido a Dios y se había arrepentido. Y dice la Biblia que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio de mi pecador. Y dijo Jesucristo que éste había salido justificado. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, tenemos acá esta gran verdad. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Pero yo quiero decir algo. Cuando el Espíritu nuestro se conecta con el Espíritu de Dios, la información que nuestro Espíritu recibe es llevada a nuestra alma, a nuestra mente. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es llevada a nuestra mente. Entonces nosotros ya no podemos pensar como pensábamos antes. El hijo pródigo cambió de propósito. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Se da cuenta? Su propósito ya no era seguir cuidando cerdos, sino que levantarse y volver a su padre. Nuestro punto de origen, mi hermano, es Dios. Ese es nuestro punto de origen. Aunque nosotros queramos ir por acá, nuestro punto de origen es Dios. Ese es el punto de convergencia para nosotros. Es ahí donde Dios nos quiere. Es ahí donde Dios quiere bendecirnos. En su presencia, dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Hay plenitud de gozo. Usted está aquí sentado, está escuchando la palabra del Señor, pero ¿sabe qué es lo que esta palabra está haciendo en su vida? Está alimentando su espíritu. En el momento que uno come una comida, pues no sucede nada, ¿verdad? Uno solamente se llena y hasta sueño le da. Pero esa comida lleva vitaminas que es distribuida por el hígado a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Agarramos energía, vitalidad, nos sentimos bien para ir a trabajar, ¿verdad? Se quita toda flojera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comido. Y la comida, conforme el tiempo fue pasando, se fue asimilando. Entonces agarramos todas las vitaminas que esa comida nos trajo. Así pasa con la palabra del Señor. Alguien dijo, yo ya no voy a escuchar más conferencias, yo ya no voy a escuchar más mensajes, yo ya no voy a escuchar más enseñanzas. De todas maneras se me olvidan. Y a ustedes también se les olvida. ¿Qué beneficio nos trae todo eso? Y le dijo a un maestro, mire, todo eso que usted hace de todas maneras no sirve porque a la gente se le olvida. No nos ayuda para nada. A ver, pregúntele a alguien qué fue lo que se predicó el domingo antepasado. A ver si se acuerdan. Entonces le dijo el predicador, está bien, usted puede tener razón, pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted también se acuerda de lo que comió el domingo antepasado? Y dice, bueno, pues a la verdad tampoco, no me acuerdo. Pero ¿sabía usted que la comida que se comió era que ahora lo tiene vivo? Así que no es asunto de que usted se acuerde, es asunto de lo que recibe en ese momento. Que su espíritu se fortalece en el Señor y usted sale del lugar lleno de la presencia del Señor. Y más adelante el Espíritu Santo lo ayuda y le recuerda las cosas en el momento indicado. Ahí cuando necesita que Dios le hable, que Dios le recuerde, ahí es donde el Espíritu Santo actúa. Dijo Jesucristo, Él os recordará todas las cosas. Ese es el beneficio de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el beneficio de comer palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dijo al diablo, cuando el diablo le dijo, come, porque tienes hambre, si eres hijo de Dios. Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra viene a limpiarnos, viene a saturarnos.
Entonces Pedro, mi hermano, se vio un gran problema. Porque en el capítulo 11, si lo leemos nosotros, nos damos cuenta que los de Judea, los cristianos, aún los mismos compañeros apóstoles se le vinieron en contra. Porque no entendían. Qué tremendo es no entender las cosas, hermano. Mucha gente puede ser muy bendecida de parte de Dios si entendiera las cosas. Porque las cosas que el hombre hace en esta tierra, las cosas que el hombre inventa, podrían bloquear el entendimiento que nosotros tenemos o deberíamos de tener hacia Dios. Tenemos inmediatamente que tener ese cambio de mente en nuestra vida. Porque recuerde, usted va a aprender muchas cosas en la vida. Va a aprender aquello que usted realmente no sabe, ni siquiera tiene idea, se lo enseñan en ese momento y usted lo capta por primera vez. Así como un día aprendimos lo que es la manzana, el mango, las uvas, que nunca la habíamos visto desde que nacimos, pero de repente nos la dieron y esto se llama manzana, esto se llama uvas. Y ya nunca se nos ha olvidado, ¿verdad que no? Aquella primera vez que conocimos lo que es un lapicero, estoy hablando simplemente, lo que es una computadora, lo que es un cuaderno, y hasta el día de hoy no se nos ha olvidado. No sabíamos matemáticas y ahora podemos usar las matemáticas. 1 más 1, 2, ¿verdad? Lo podemos usar. Y otras cosas que todavía estamos aprendiendo. Mire, cuando vino esta tecnología que tenemos ahora, que cambió el lenguaje, el léxico nuestro, de la juventud que están haciendo. Estos jóvenes conocen palabras, conocen expresiones que nosotros en nuestro tiempo de niños y de jóvenes no sabíamos, ni siquiera esas palabras, hermano, había en la mente del científico que iban a existir. Pero ahora están. Así pasa también en el Evangelio. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2. Vamos a leerlo para que usted lo subraye. Dice que conoció a un hombre que llegó al tercer cielo. Y vamos a leer a partir del versículo 2 de 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios 12. Versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo. Note bien, es en Cristo. Para que llegue al tercer cielo tiene que estar en Cristo, por supuesto. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, si Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Qué tremendo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. No te ves ese paraíso que nos espera a nosotros si morimos hoy. Jesús le dijo al hombre que estaba en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero el paraíso estaba bajo la tierra y luego Cristo lo agarró y se lo llevó al cielo. Ahora nosotros nos vamos al cielo. Aleluya. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Se da cuenta? Quiere decir, hermano, que hay palabras que todavía nosotros no expresamos en Cristo Jesús. Cuando usted viene a Cristo Jesús, su léxico cambia. Usted usa palabras que antes no usaba. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta de nuevos términos. Se da cuenta de la forma en que Cristo hablaba si lee los evangelios. Se da cuenta de la manera en que ellos se expresan con palabras que no son mundanales, son palabras que da el Espíritu. Entonces el apóstol Pedro dice que nosotros hablemos palabras de Dios. Quiere decir que si usted y yo conocemos las palabras de Dios, vamos a tener una conversación muy amena. ¿Se da cuenta?
porque vamos a estar hablando en términos espirituales. Cuando no existen estas palabras, entonces no las podemos usar porque no están en nosotros. No están. Estas palabras tienen que estar en nuestro corazón. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Todo cristiano tiene que leer la Biblia para poder saber las palabras. Y hoy en día, mi hermano, hay mucho adelanto tremendo. ¿Sabe por qué yo aprendí a leer la Biblia? Porque mi abuelita no sabía leer. Y cada vez que ella llegaba, me decía, léeme. A ella le gustaba mucho el libro de Isaías. Léeme Isaías. Y yo empezaba a leer Isaías. Y mientras yo estaba leyendo, ella sentía la presencia del Señor. Y decía, sigue. Y yo quería ir a jugar, pero ella me decía, sigue. Y yo seguía leyendo seguía leyéndole. Y le leía, ahora léeme Mateo, me decía. Y ahí me tenía leyendo la Biblia, hasta que amé la Biblia, porque tanto que la leía me gustó. Entonces, por mi propia cuenta, yo empecé a leer 10 capítulos diarios de la Biblia. Me propuse a leer 10 capítulos diarios de la Biblia. Cuando llegué a Proverbios, me gustó tanto que lo leí 5 veces. Proverbios, lo leí 5 veces porque me gustó. Ese libro da sabiduría a los jóvenes. Y a cualquiera que lo lea. Le programa la mente a cualquiera que lea ese libro de Proverbios. Para buscar las amistades. ¿Qué clase de amistades hay que buscar? Para poder ser un buen trabajador. Para no amar las riquezas, sino la bendición del Señor. Y habla de muchas cositas muy bonitas. De atar la palabra de Dios a nuestro cuello y no olvidarnos de ella. Darle a Dios la prioridad de nuestra vida. Ser amigo. Y nos hace resaltar lo que es la sabiduría, lo que es el entendimiento, lo que es la inteligencia. Esas son cosas hermosas. Todo eso se lo pierde aquel que puede leer la Biblia y no lo hace. Se lo pierde. Son tesoros escondidos que hay ahí. Cuando alguien lee la Biblia, tiene deseo de evangelizar, tiene deseo de hablar de lo que ha aprendido. Entonces usted aprende cosas nuevas de lo que no sabe. Y entonces usted va creciendo. Pero hay otra forma de aprender. Agregar a lo que usted ya sabe. Quiere decir que usted sabe un cierto porcentaje de algo y de repente escucha una conferencia espiritual, una conferencia de liderazgo, una conferencia de cómo trabajar en la iglesia. Entonces usted ya tiene experiencia, ya sabe bastante, pero cuando escucha algo nuevo, usted lo agrega a lo que ya sabe. ¿Se da cuenta? Usted aprende, está aprendiendo. Pero también hay otro método para aprender. Y es que, y esto es lo más duro para los que queremos aprender, reemplazar algo que nosotros sabíamos, pero que no estaba correcto. ¿Se da cuenta? Reemplazar, ahí está el problema. Porque yo vengo con una mentalidad por mucho tiempo y que de repente me descubren allí algo que no lo tenía. Y ahora me encuentro en un grave problema. Tengo que reemplazar. Y ahí viene la polémica. Ahí viene todo. ¿Cuántas veces me costó convencer a mis estudiantes en el seminario teológico a mí? Que venían ya programados, ya miembros de mucho tiempo en las iglesias, y que cuando se encontraban con estas enseñanzas, protestaban de inmediato. Y yo tenía que con paciencia convencerlos, porque no era de ganar, era de estar en lo correcto. Tuve un gran problema cuando les enseñé de que a Dios se le ora en el nombre de Jesucristo, porque se dice en la Biblia. Cristo dijo, cuando oréis al Padre, orad en mi nombre.
Y que no se le ora a Jesús, se le ora al Padre. Y se los comprobé con la Biblia. Fue la única manera en que se pudieron convencer. Porque cuánta gente, y Dios es Dios, hermano, ya sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es Dios en uno. Pero estamos hablando de la manera o el protocolo que Dios estableció para llegarnos a Él. ¿Se da cuenta? Hay gente que, bueno, no tiene su teología y le ora a Jesús. Yo lo escucho de todas maneras. Es Dios. Dios sabe muy bien quién está preparado, quién no está preparado, quién ha escuchado esta enseñanza, quién no ha escuchado aquella enseñanza. ¿Verdad? Otros le oran al Espíritu Santo. Pero, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? Que oraran al Padre en su nombre, ¿verdad que sí? Y las cosas van a ser concedidas. Cuando yo enseñé esto, hermano, que no hay que orarle a Jesús ni al Espíritu Santo, sino al Padre, aunque los tres son Dios, porque me hicieron la pregunta, hermano Portillo, pero ¿qué tal? Que yo le he orado siempre a Jesús y Él me ha escuchado y me ha contestado. Le digo, está bien, no hay ningún problema. Pero tu oración va a tener más efectividad si estás conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Se da cuenta? Y sucedió que hasta algunos pastores vinieron a preguntarme. También ellos estaban. Tenían que cambiar, reemplazar. ¿Se da cuenta? Ahí está el problema. Reemplazar es el problema más grande que hay. Otra forma de polémicas es: ¿será que el nombre del pecador está inscrito en el libro de la vida, sí o no? Porque hemos oído a muchos predicadores decir: ven a Jesucristo, acepta a Cristo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Note bien que la connotación de que el nombre está escrito en el libro de la vida es que hay vida en esta persona. Y si hay vida, hay esperanza. Dice Eclesiastés: mejor es perro vivo que león muerto. ¿Se da cuenta? Cristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿por qué se le predica el evangelio a aquella persona? Porque todavía tiene vida. Su nombre está escrito allá. Entonces Cristo mismo le dice a una de las iglesias en Apocalipsis: arrepiéntete, porque si no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Deben de entender, hermano, que el nombre de todos nosotros está allí, pero puede ser borrado. Por eso dice Apocalipsis, en el gran juicio del trono blanco, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. ¿Por qué no se halló inscrito allí? Porque fue borrado. ¿Verdad que sí? Fue borrado del libro de la vida. Cuando el nombre de alguien es borrado del libro de la vida, cuando muere sin Cristo en su corazón, a partir de ese momento se borra su nombre, porque ya no hay esperanza para él. Ya no hay esperanza. Pero alguien que esté en agonía, alguien que esté ya allí, que le faltan 5 minutos para morir, y de repente lee el evangelio, Dios es tan grande que si él se arrepiente, su nombre no es borrado del libro de la vida. Y entra al paraíso que hemos leído. ¿Verdad que sí? Otra polémica tremenda para reemplazar es el ayuno. ¿Cuándo tenemos que ayunar? ¿Y por qué debemos de ayunar? Con esto también algunos pastores vinieron conmigo.
porque malentendieron. Usted sabe que el ayuno, hermano, es algo que se nos ha enseñado por mucho tiempo a nosotros, que debemos de ayunar para castigar la carne. Porque esta carne tiene apetitos mundanales, sensuales, y el ayuno restringe todo eso. Pero yo he conocido personas que ayunan y al día siguiente pecan. ¿Cree usted que Cristo ayunó para castigar la carne? No, Él fue sin pecado. Él no ayunó para castigar la carne. Él no ayunó para vencer toda tentación. No, Cristo ayunó porque quería estar en comunión con su Padre. La gente en la Biblia ayunaba cuando tenía o venía algún peligro, como en el libro de Esther. Como Moisés, pues está recibiendo palabra, como Elías. Y Cristo dijo, este género no sale sin ayuno y oración, hablando de un demonio. Así que el ayuno es para consagrarnos, para pelear contra algo que tenemos que enfrentar en la vida. Para eso es el ayuno. Le voy a dar un texto que está en Colosenses. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque tenemos que estar de acuerdo mentalmente primero, para llevar a cabo proyectos en la obra del Señor, para que usted colabore en la iglesia, tiene que estar mentalmente de acuerdo en la doctrina de la iglesia. Quiere decir, hay que castigar la carne. Por eso el apóstol Pablo vino contra toda esa filosofía, diciendo que nuestro cuerpo también fue comprado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y el que destruya este templo, también Dios lo va a destruir a él. ¿Sabe usted el ascetismo, hermano? ¿Sabe qué dicen estos hombres, estos estoicos? Ellos dicen, no ames a tu cónyuge ni a tus hijos, no los ames, porque el día que ellos mueran vas a sufrir mucho. Esto es lo que quiere decir acá. No manejes, ni gustes, ni aún toques. O sea, no te metas en sentimientos, porque el que va a sufrir va a ser tú. Qué tremendo esto. Cuando la Biblia dice que lloremos con el que llora, ¿verdad? Que suframos con el que sufre, que riamos con el que ríe. Luego dice, en conformidad al mandamiento de esta doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, el versículo 23 es el énfasis aquí. Mire lo que dice. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Está claro, sí o no? Entonces, pues ahí está. Si no me cree a mí, crea lo que está ahí escrito, ¿verdad? No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne maltratar el cuerpo. Entonces, ¿para qué se ayuna? Para maltratar el cuerpo. El que lo hace así está equivocado, y el que le enseña así está equivocado también. La mentalidad del cristiano es consagración, buscar a Dios en ayuno cuando hay una demanda. Una demanda. Nosotros podemos ayunar y orar los días que queramos, pero no para castigar el cuerpo. Si alguien ayuna simplemente para adelgazar, también está equivocado. Ese ayuno no vale. Pero usted puede ayunar cuando un ser querido está enfermo. Y dice, yo voy a orar y ayunar, porque eso requiere ayuno. El problema, cualquier problema grande que usted tenga, usted ayuna, ora,
entonces Dios lo bendice. No se tiene que vestir con cilicio y echarse ceniza en la cabeza como lo hacían antes, ¿verdad? Porque ya Cristo sufrió por nosotros. Por eso es que venimos al Padre en el nombre de Jesucristo, porque nadie más ha hecho por nosotros lo que Cristo ha hecho por nuestra vida. El entendimiento es vital. Los judíos no entendían el por qué el apóstol Pedro había entrado a la casa de un gentil y se enojaron contra él. Hay cosas que uno no sabe, pero Dios las revela, hermano, a través de las Escrituras, por medio de la iluminación que nos da. Porque todo lo de Dios ya está revelado. Y miren lo que dice el capítulo 11 de Hechos, cuando Pedro viene de regreso. Usted, qué tremendo, ¿verdad? La falta de entendimiento en la obra del Señor divide las iglesias. ¿Cuántas iglesias están divididas hoy en día? Porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa. Se forman grupitos y explota la bomba. Qué tremendo, hermano. Terrible esto. Eso es porque en la iglesia hay gente que no quiere buscar a Dios de corazón. Si lo buscara de corazón, todos estuviéramos unidos en una misma mente. Esto es lo que el apóstol Pablo recomienda. Dice que nosotros estemos unidos en una misma mente. Que edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo. Él es el fundamento. Dice, y cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Si alguien quiere poner otros fundamentos, hermano, está equivocado. Por ahí aparecen muchos Cristos. Yo soy el Cristo, dice. Pero se mueren y no resucitan, ni derramaron su sangre por nosotros. Ni tampoco ascendieron a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Imagínense que Jesús, siendo Dios, tuvo que orarle al Padre, estando en su humanidad, y le dijo: Padre, aquella gloria que yo tuve contigo desde el principio, la quiero volver a tener. Le estaba pidiendo al Padre que lo recibiera así como iba, porque Jesús ya no estaba regresando igual. Él estaba regresando ya con cuerpo, un cuerpo glorificado. Él cuando bajó en espíritu y se encarnó en la Virgen María. Y cuando se encarnó en la Virgen María, porque el Espíritu Santo lo engendró, Cristo, el Dios, vino y tomó ese cuerpo. Por eso dice Hebreos capítulo 10, me preparaste cuerpo, pongámoslo. Quiero que usted lo subraye. Hebreos capítulo 10. Este pasaje, hermano, es muy vital para nosotros y entenderlo. Y está en el versículo 5. Hebreos 10, 5. Dice, por lo cual, mira lo que dice. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó el cuerpo a Jesús? Dios. ¿Dónde se lo preparó? En el vientre de la Virgen María. Y dice, aquí yo vengo, Dios, vengo para hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta? Vengo para hacer tu voluntad. Entonces Cristo baja, hermano, y se encarna. Y debido a ese cuerpo, el Padre, Él ora al Padre. Por eso dice el apóstol Pablo, que el Padre lo sentó a su diestra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Necesitaba el Padre sentarlo a la diestra? No, Él es Dios, es el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo. Pero ¿por qué dice que lo sentó a su diestra? Hablando de una forma antropológica. Porque llegó con cuerpo. Cristo es visible. Si en esta hora Él entra, lo podemos ver. Por eso cuando Él reine en el milenio, se va a poder ver, se va a poder tocar. Note bien que Tomás lo tocó después de su resurrección. Dice la Biblia que comió
predicado con sus apóstoles después de haber resucitado. Los apóstoles se asustaron, pensaron que vieron un espíritu. Les digo, ¿por qué se asustan? Un espíritu no tiene carne ni huesos. Ven, tóquenme. No tiene. Tóquenme. Y lo tocaron. Y se convencieron. Lo adoraron. Pero el Padre lo recibió con ese cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto más uno que diga que se va a ir a sentar a la diestra del Padre porque es el Cristo, hermano? Si el Padre recibió a Cristo, no tenía ese cuerpo, entró la divinidad. Entró la divinidad. Porque ahí en Colosenses capítulo 2, otro texto para subrayar, la palabra del Señor dice que la divinidad del Padre entró en ese cuerpo y ese cuerpo ahora es parte de la divinidad. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente, dice corporalmente, ¿sí o no? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir divinidad. No perdió nada Jesucristo. No perdió nada. Él es el Dios Todopoderoso. Ahora, este Cristo se sienta a la diestra del Padre. ¿Para qué se sienta? Para bendecir al mundo entero, hermano. Él dice, todo el que a mí viene, no lo echo fuera. Así que los gentiles tenemos parte en esta bendición también. Pero note bien que en el capítulo 11 de Hechos dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hermano, por primera vez lo escuchan, por primera vez. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, los que creían que el evangelio era solamente para los judíos. Así pasa también ahora con la doctrina de Juan Calvino. Doctrinas que tienen las iglesias bautistas, ¿verdad? Y doctrinas que predican muchos más. De que la persona que viene a ser salva es porque ha sido escogida por Dios. Y hay quienes no son escogidos por Dios y se van directamente al infierno sin hacer nada. Dios no hace nada por ellos. Que Cristo solamente vino a morir por los escogidos, dice. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que Él vino a morir por todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Verdad que sí? Ahí está todo. ¿Por qué el evangelio es predicado a los gentiles? ¿Acaso Israel no es el escogido? Israel es el escogido, que dijo Jesús, que en la gran tribulación engañarán a muchos de mis escogidos, dice. A muchos de los escogidos va a engañar. Entonces, ¿quiénes son los escogidos en verdad? Los judíos. Pero malinterpretan y lo traspasan esto a los gentiles. No. Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ahí está la determinación nuestra. El que creyere, ¿se da cuenta? Ahí está el asunto. Entonces ellos dicen, los que no creen es porque no están escogidos para salvación. Bueno, ellos mismos se condenan. Pero Dios les está dando la oportunidad. Aquí podemos rentar un bus para irnos a un retiro, sin que nadie lleve sus carros. Y la iglesia puede proveer un bus o dos buses, como sea. Pero, ¿quién se va a ir en el bus? Los que determinen dejar sus carros y subirse para no gastar gasolina, por lo menos. Pero ¿se proveyó el bus? ¿Sí o no? Pero tal el bus van muchos que van manejando. Y van manejando. ¿Por qué van manejando? Porque no se proveyó el bus. Así pasa con aquellos que no aceptan a Cristo. Se provee el medio de la salvación, pero no quieren subirse. No quieren estar allí siendo parte de ese medio. Pero el amor de Dios es para todos, porque dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. No hay acepción de personas para Dios.
tenemos nosotros que entender todo esto. Así que ellos pensaban que solamente ellos eran los salvos, los judíos. Pedro también lo pensaba así. Y la semana pasada hablamos sobre esta lección de que Dios tuvo que mostrarle a Pedro una visión de un lienzo que venía con animales inmundos para convencerlo y que fuera allá a la casa de Cornelio. Porque si no, Pedro no iba. Pedro hubiera preferido que lo mataran, pero no iba a entrar allí. Pero Dios lo convenció con esa visión, diciéndole, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Qué tremendo, hermano. Noten bien que ahora Cristo ya había muerto y la sangre de Cristo estaba siendo aplicada. Ese es el efecto de la sangre de Cristo, que a todo le da entrada al Padre, dice Efesios capítulo 2, por un mismo espíritu. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, hablando del Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, hablando del Espíritu Santo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pero vea lo que dice el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. Se convencieron. Pero ¿qué pasa más adelante? Empiezan entonces a predicar, vienen persecuciones y cuánta cosa, mi hermano. Ellos son esparcidos. Pero vean el versículo 19 y pongan atención. Miren lo que dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo a Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Miren todavía, se convencieron de que los gentiles también podían recibir, pero estos que fueron esparcidos se fueron a los que estaban allá en las ciudades gentiles, pero no buscaban a los gentiles. ¿A quiénes buscaban? A los judíos solamente. ¿Tú eres judío? Sí, ok, ven, te voy a hablar de Cristo. ¿Tú eres judío? No, vete, aléjate. Pero mire, cómo Dios trabaja. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, que está en Siria, se llama Antioquía de Siria, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo que, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A los judíos primeramente y después a los griegos. El judío siempre tiene la prioridad. Ellos están dando la prioridad en su evangelio a los judíos. Mas, sin embargo, Dios tenía en su plan salvar a los gentiles.
Porque ya Cristo había muerto en la cruz. Y la muerte de Cristo en la cruz, hermano, es para todos los hombres. Es un sacrificio para toda la humanidad. Porque todo hombre es pecador. La muerte entró al mundo por el pecado. Y Cristo vino a quitar ese pecado para que nosotros tuviésemos vida eterna. Eso es lo que Él vino a hacer. A reconciliarnos con el Padre. Porque no hay justo ni un uno. Y en Romanos el apóstol Pablo condena tanto a los judíos como a los gentiles. Condena al pecador reprobado por Dios. Condena al hombre de alta moralidad y condena al judío como religioso. Porque ninguno de los tres está agradando a Dios. Tremendo esto. Así que salieron estos predicándole a los gentiles. Y hay un resultado tremendo, hermano, del versículo 21. Porque cuando usted coopera en la predicación del evangelio, cuando usted se une a la iglesia en sus programas, cuando usted se une al evangelismo, usted está, hermano, haciendo que hay un resultado poderoso en la comunidad. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y en la iglesia de Antioquía, mi hermano, la iglesia de Antioquía se forma. Y en la iglesia de Antioquía, déjeme decirle que habían también judíos y gentiles, estaban ahí sirviendo al Señor. El apóstol Pablo más tarde viene a ser miembro de esa iglesia. Pedro fue con un grupo de judíos a esa iglesia. Y estaba comiendo con los gentiles. ¿Se da cuenta? Y otro grupo de judíos venía también muy ansioso de conocer la iglesia. Y cuando Pedro se dio cuenta que aquel grupo de judíos venía, se quitó de allí y se fue hasta Bernabé y se fue a sentar con los judíos que estaban allá. Así que, hermanos, ya compartían, ya comían juntos. Pero todavía estaba una división que tenía que ser quitada, desaparecida. Hay iglesias donde hay hermanos bien bendecidos económicamente, estudiados, tienen su profesión y forman ahí su élite. Su élite la forman en la iglesia. Y no toman en cuenta a los pobres. No toman en cuenta que hay una comida, no se quieren sentar con los pobres. Se quieren sentar allá con los especiales. Déjeme decirle, ¿cree usted que Cristo puede estar así en una reunión? Él dice, el que te desprecia a ti, a mí me desprecia. Porque todos somos lavados con la sangre de Cristo. Hay gente, hermano, que por hacerse cristiana y por tener privilegios y por tener muchos dones o ministerios, se creen orgullosas. El evangelio no es para hacer orgulloso a nadie, es para hacerlo humilde. Eso está en el mundo ya. Pero aquellos que parecen pavos reales pasando como si fueran no sé qué, eso están. A ver si en el cielo van a caminar así, me pregunto. En las calles de oro. Sí. Tenemos que ser humildes de corazón. Aquí había muchos judíos que no eran humildes, eran arrogantes. Pero empezaron a ver la gloria de Dios en la iglesia de Antioquía. Y miren lo que pasó. Cuando Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta de la conversión del apóstol Pablo, que Pablo estaba en Tarso y no sabía él dónde estaba y lo fue a buscar. Porque dijo, este hombre puede desarrollarse aquí, en la iglesia de Antioquía. Aquí lo puede hacer. Mire qué tremendo que Pablo, hermano, pudo haberse hecho miembro de la iglesia de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Pero no fue miembro de allá. Fue miembro de la iglesia de Antioquía, de Siria. Tremendo eso, hermano. Él
fue buscado por Bernabé, porque lo que sucedió es que cuando la iglesia de Jerusalén se dio cuenta, la iglesia de Antioquía, envió a Bernabé para allá, para que los educara en la doctrina. No dijo, esa iglesia hay que cerrarla, no. Esa iglesia no dijo así. Dijo, la iglesia de Antioquía hay que apreciarla y enseñarle nuestra doctrina. Y envió a Bernabé. Y no te bien lo que pasa en la iglesia de Antioquía cuando ya está formada. Dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire qué ministerio tan poderoso. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Qué tremendo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir, la palabra cristiano fue dada a los hijos de Dios, los evangélicos, por primera vez en la iglesia de Antioquía. Fue allí donde se llama a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez. Y la iglesia, hermano, ahora se prepara para algo grande que viene, porque Claudio, uno de los emperadores de Roma entre los años 41 hasta el 56, este emperador, hermano, bueno, tiene su historia. Si usted lee a Claudio se da cuenta que era un niño despreciado, era un niño que su misma madre lo manda con la abuela y la abuela lo odia y le dan cargos y se los quitan, o sea, pero él trae reformas tremendas. Y creo que su antecesor fue Calígula, y después de él viene Nerón. Entonces, él trajo, hermano, cambios a Roma de tal manera que sacó muchas religiones. Los griegos lo quisieron hacer, le quisieron levantar un templo para él. Un templo en base a su divinidad, dijeron. Pero él no quiso. Él dijo, no. Un Dios es el que tiene que levantar un templo a otro Dios. Él tenía esa mentalidad. Pero también en todos los cambios que hizo, Claudio trajo una orden de que todos los judíos se salieran de Roma. Todos los judíos. Y fue en ese tiempo que el apóstol Pablo empezaba a ministrar con Bernabé. ¿Qué pasó esto? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Muchos judíos llegaban y no sabían dónde ir a trabajar ni cómo buscar trabajo, porque fue una gran multitud que estaba llegando. Y muchos cristianos estaban llegando a la iglesia de Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo con Bernabé, cuando vieron eso, no solamente se enfocaron en la iglesia, sino que empezaron a acudir a las iglesias que habían fundado para que recogieran ofrendas y ayudaran a estos hermanos que venían. Así que la iglesia tuvo un papel muy importante cuando este emperador sacó, vinieron acá, o sea, vinieron a Jerusalén necesitados. Dice el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. No te ve la conexión que había. Ya Dios estaba confirmando todo esto. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
llegaron a muchos lugares. Jerusalén se llenó y todo el territorio de Judea, y todos en colaboración, en cooperación, ayudaron a estos necesitados. Mire la importancia que tiene estar unidos para ayudar a los necesitados, para predicar el evangelio, para bendecir la comunidad. La iglesia es luz en el mundo. Eso quiere decir que tiene que haber unas obras predominantes en la sociedad para ayudar a los demás, bendecir a los demás. Y no estar solamente encerrados en cuatro paredes, esperando que Cristo nos lleve. Que me lleve a mí, pero que no se vea aquel que está allá, hombre. Lo que yo quiero es ser salvo, dicen. A mí no me importa el otro. ¿Cómo que no me importa el otro? El otro también necesita salvación. Dios nos ha salvado a nosotros para predicar el evangelio a toda criatura. Usted y yo somos responsables de evangelizar, de hablar de Cristo, de traer más gente a la iglesia. Porque si no nos estamos comportando egoístas, con un egoísmo tremendo que no va a abrir las puertas a los demás. Entonces, hermanos, vale la pena cooperar, vale la pena creer en lo que estamos creyendo, no salirnos de esto y meternos más, no ser perezosos, no descuidarnos, sino ser más activos en la obra del Señor. La iglesia tiene ciertos programas, coopere con la iglesia, sea parte de la iglesia, no se exceptúe usted pensando que quizás se cree mejor que los demás. Métase con los hermanos, goce con los hermanos, sufra con los hermanos. Demuestra el amor de Dios si en verdad lo tiene. Ahora, si no lo tiene, olvídese, porque yo aquí me puedo destruir toda la garganta gritando que amen. Pero si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo van a amar? ¿Sabe quién va a obedecer a que tiene el Espíritu Santo? Hay predicadores que solamente tiran pedradas y pedradas y pedradas. Pero ¿de qué sirve? La persona que tiene el Espíritu Santo va a obedecer de todas maneras. Va a ser guiada por el Espíritu de Dios. Es cierto que hay que predicar doctrina, pero atacar la causa, no los síntomas. Hay gente que viene a atacar los síntomas. Tú que haces esto, tú que estás vestido así, tú que... Hermano, eso es atacar los síntomas. Hay que enseñarle doctrina a la iglesia para que ellos decidan si obedecen o no. Porque la fuerza ni la comida es buena a usted. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Tenemos nosotros que entender todo esto, hermano. Si hay que obedecer a Dios, hay que hacerlo voluntariamente. No porque el otro me está empujando. ¿Verdad? Porque usualmente hacemos las cosas a la fuerza. Sí, pero ¿quién no quiere pasarse las luces en rojo, hermano, en una emergencia? Y cuando el semáforo se pone en rojo, ¿qué pasa? ¡Ay! Ya se puso en rojo ese semáforo. Porque todo está siendo controlado. Hoy hay cámaras por donde quiera, ¿verdad que sí? Y hay gente que se le olvida y se mete en problemas. ¿Usted sabe esas cámaras que ponían antes ahí para aquellos que no paraban en la luz roja, en los semáforos? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió una vez? Una cámara le tomó la fotografía a alguien que iba manejando porque no paró. Y cuando llegó la fotografía a la casa, la esposa de esta persona dijo, bueno, a mi esposo le dieron un ticket, a ver cuánto va a costar. Y abrió el sobre. Y cuando abrió el sobre, ahí estaba la fotografía del esposo que se pasó la luz en rojo. Pero al lado llevaba una mujer. Y la mujer iba bien juntita a él, usted. Mire, y le tomaron la foto. Y ahí descubrió que le estaba engañando. Y se divorció de él y el marido levantó, vino a protestar pues. Y para no tener ese problema, eliminaron todo eso. Había muchos problemas y ahora pues ya quitaron hasta las luces.
Qué tremendo esto, hermano. Pero el ojo de Dios siempre está abierto, ¿verdad que sí? Aunque quiten esas cámaras, el ojo de Dios siempre sigue, hermano, viendo a todos. Por lo tanto, hermano, guardémonos, porque para trabajar en la iglesia tenemos que santificarnos cada día. Hay gente que no trabaja en la iglesia porque sabe que no está preparada. Dice, no, yo no voy a trabajar, hermano, porque yo sé que no estoy bien con el Señor, usted. Yo quisiera ser ahí, que me dé privilegio, pero no estoy bien con el Señor, usted. Esa es la excusa que tiene, no estoy bien con el Señor. Y hermano, consagre ese hombre. Es que mi esposo no me deja. Conságres al Señor, hermano. Es que mi esposa. Hermana, es que mi esposo. Es que mis hijos. Qué tremendo eso, hermano. Pero el que se consagra al Señor le van a dar deseo de trabajar para Dios. Y ese es el deseo que Dios quiere darnos a nuestro corazón. ¿Cuántos decimos aleluya todo esto, hermano? Dios les bendiga, Dios les guarde y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón.